Del interior del mundo de las tecnologías digitales, pasemos a un mundo interior más personal. La adolescencia es una etapa de muchos cambios físicos y emocionales. Es una de las transiciones más importantes en la vida humana. Un estado en el que ya no somos niños, ya no somos niñas, pero tampoco terminamos de ser jóvenes, mucho menos adultos. En este viaje de transición es común que experimentemos numerosas emociones. A veces identificamos claramente lo que nos sucede. Otras, nos cuesta trabajo saber con exactitud qué nos pasa. ¿Lo han vivido? Y es que cuando somos adolescentes, nos encontramos en el proceso que nos definirá en muchos sentidos, para enfrentar o vivir el resto de nuestra vida. Y eso incluye también la formación de nuestro universo emocional. Lo sabemos, no es una tarea menor. Hemos hablado anteriormente en este espacio de lo importante que es reconocer y aceptar nuestras emociones. Las emociones que nos agradan y que nos hacen sentir alegres, positivos, integrados y confiados. Pero también las que no nos gustan, esas que nos incomodan, nos debilitan, nos aterran, nos entristecen o nos hacen sentir indefensos. Y justamente de esas emociones hablaremos hoy. Descubriremos qué es la vulnerabilidad y el enorme poder que tiene reconocer y aceptar en cada uno de nosotros esta sensación. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Vulnerabilidad. ¿Te suena esta palabra? Seguro que sí. Y quizá no te encanta, porque en el mundo en el que vivimos no tiene muy buena fama. Por lo general, en nuestra sociedad la vulnerabilidad es concebida como un defecto, como una falla que hay que reparar o esconder. Pues es así. Debes saber que en realidad la vulnerabilidad es parte inherente de la vida y una sensación normal y muy común en todos los seres humanos. Experimentar vulnerabilidad nos incomoda, nos da pánico y la rechazamos. Tal vez quisiéramos que no existiera, pero esto sencillamente no puede ser. No puede desaparecer porque así como existen los sentimientos de amor, de seguridad, de autoconfianza, de esperanza, existen y vienen aparejados los sentimientos que nos hacen sentir vulnerables. ¿Cuáles son? Pues veamos. Imagina una situación en la que te hayas sentido frágil, abatido y literal sin suelo bajo tus pies. La pérdida de un ser querido, un cambio de ciudad o de escuela, la separación de tus padres, cuando tu crush te dijo que no, la muerte de una mascota, una ruptura amorosa o cuando no te invitaron a la fiesta que hicieron los del grupo. Piensa ahora en una situación en la que te hayas sentido exhibido frente a los demás, cuando pasaste a exponer en clase ante tus compañeros, cuando aceptaste algo pero en realidad querías decir que no, o cuando tuviste que abrirte frente a otros para hablar de tus sentimientos. ¿Qué viene a tu mente al recordar estas situaciones? ¿Vergüenza? ¿Inseguridad? ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Ansiedad? Si identificaste estas emociones es porque seguramente fueron momentos en los que te sentiste vulnerable. Quizá deseaste salir huyendo y rogaste, trágame tierra y escúpeme lejos. Bueno, pues no te preocupes, esto es normal y a muchos nos pasa, créeme. Pero para entender mejor todo esto, ubiquémonos qué significa vulnerabilidad. 1. Esta palabra deriva del latín vulnerabilis. Se compone por vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que significa posibilidad. Posible herida, duele. 2. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término vulnerable es un adjetivo que significa que puede ser herido o recibir lesión física o moral. Ahí lo tenemos. Cuando nos sentimos vulnerables, significa que estamos en una situación en la que somos susceptibles de ser lastimados. Por eso nos sentimos amenazados y tratamos de huir, porque siendo honestos, ¿a quién le gusta sentirse así? A nadie. Pero esperen, huir no es el camino. Mejor sigamos en nuestra indagación. Si bien las emociones que relacionamos con sentimientos vulnerables son dolor, vergüenza, inseguridad, tristeza, miedo o ansiedad, del otro lado de la moneda, donde nos sentimos bajo resguardo, encontramos emociones como seguridad, certeza, confianza y autosuficiencia. Dos caras de una moneda entre las cuales gira nuestra preciada humanidad.
Debes saber que ser vulnerable es propio de los seres humanos, y más aún de todos los seres vivos. Y serlo no está mal. Sin embargo, existe una tendencia a relacionar la palabra vulnerabilidad con cobardía, flaqueza, con debilidad. Y la debilidad es mal vista porque se cree que si nos mostramos débiles, perdemos valor y capacidades frente a los demás. Se cree además que dejar ver nuestra fragilidad pone en duda nuestra dignidad como personas. Nada más falso que eso. Debido a nuestras creencias erróneas, mucha gente cuando se encuentra en momentos de gran vulnerabilidad prefiere aparentar seguridad, colocándose un disfraz o una máscara que los hace ver más rudos ante la vida. Una coraza con la que se cree podrán librarse o protegerse de la inseguridad y del sufrimiento. Esa estrategia no siempre funciona, porque la vulnerabilidad, como lo hemos dicho, es inevitable. Por más que escapemos, siempre nos encontrará. Pero a pesar de su mala fama, debes saber que la vulnerabilidad tiene lados positivos. Reconocerla nos conecta con nuestras verdaderas emociones, nos ayuda a conocernos a profundidad y nos permite establecer lazos profundos con los demás. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, crecemos como personas y nos fortalecemos internamente. Además, aceptarla abiertamente y sin tapujos es un gran acto de valentía. Eso sí que es ser valiente. Pero, ¿cómo puede ser esto? Vamos a descubrirlo. Así es, amigos y amigas de Jóvenes en TV. La vulnerabilidad no es un defecto. Repito, no lo es. La vulnerabilidad es justamente una de las características del ser humano. Como ya vimos, hay muchas creencias erróneas respecto a la vulnerabilidad. Una muy común es que es un rasgo únicamente femenino. Y no, amigos y amigas, nada más falso que esto. Nada más equivocado que creer que solo las mujeres experimentamos fragilidad. Tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de ser vulnerables, porque ambos somos seres humanos, así de claro. Comprender esto es muy importante, porque tenemos que empezar a cambiar la visión en torno a los roles de género, por el bien de nuestra salud emocional. La vulnerabilidad es algo que nos hace simple y sencillamente humanos. Es uno de los puntos en donde hombres y mujeres somos exactamente iguales. La escritora, investigadora y profesora de la Universidad de Houston, Brené Brown, se ha dedicado desde hace más de una década a estudiar el tema de la vulnerabilidad. Ella descubrió cómo funciona esta fragilidad en los seres humanos. Estudió tanto a hombres como a mujeres y descubrió algo revelador. Según Brown, este momento de gran fragilidad humana, llamado vulnerabilidad, es el punto en el que nace el amor, el sentido de pertenencia, la valentía, la empatía y una conexión profunda con los demás. Muchos de los entrevistados de la profesora Brené Brown, parte del grupo que ella llamaba los genuinos, decían incluso que la vulnerabilidad los hacía hermosos. Para ellos no era algo incómodo o doloroso, sino necesario. Necesario para conocerse a sí mismos, crecer, conectarse con los otros y vivir libres, sin máscaras ni corazas en donde esconderse. Dejar de creer que la vulnerabilidad es un defecto ahora es más sencillo, pues ya sabemos que forma parte de la vida y de los seres humanos. Pero, ¿cómo podemos aceptar nuestra vulnerabilidad? Vamos a platicar con un especialista para que nos ayude con algunas estrategias. Acompáñenme. Estamos con la terapeuta Carla Vázquez. Ella es especialista en adolescentes, psicoterapeuta gestalt, docente, facilitadora y conferencista en temas vinculados al desarrollo humano. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿qué es la vulnerabilidad y por qué es importante hablar de ella? Pues la vulnerabilidad es la capacidad de sentir. La vulnerabilidad es el origen de poder sentir todas las emociones, ¿no? La vulnerabilidad es una forma que tenemos de poder exponernos, de poder mostrarnos, de poder ser genuinos frente al otro. Y es el origen de que podamos conectar con los demás. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque si uno no alcanza a tocar esa capacidad que tenemos, no puedes conectar con los otros, no puedes pedir ayuda, no puedes atravesar tus miedos. Digamos que es una emoción que es difícil de atravesar, pero muy importante porque es el origen de poder gestionar bien las emociones.
¿Y la vulnerabilidad es considerada un defecto en nuestra sociedad? Yo creo que sí, pero porque no se entiende qué es. O sea, la vulnerabilidad es un sentimiento de sentimientos. Creo que en esta sociedad está muy aplaudida la individualidad, por ejemplo, o muy aplaudida el esfuerzo, el éxito, lograr, guerrerear. En una sociedad, la verdad, en que lo masculino a veces es muy puesto primero. Entonces, es considerada una debilidad, pero porque no se entiende qué es. Si se entendiera qué es, pues es un sentimiento. No puede ser una debilidad porque es un sentimiento que todos podemos sentir, pues. ¿Y se cree que la vulnerabilidad es un rasgo meramente femenino? Es parte de los mitos de la vulnerabilidad y de que no se entiende el concepto, porque en realidad no hay emociones femeninas y masculinas, todos podemos sentir toda la gama de emociones, entonces se considera que es femenina porque a nosotras las mujeres se nos enseña, se nos modela más a tocar emociones, pero en realidad es solo un aprendizaje, no es que los hombres no puedan hacerlo. ¿Y cómo podemos romper con estos roles de género, estas creencias de que las mujeres son las únicas que sienten y que los hombres tienen que ser fuertes? Yo creo que modelando cosas diferentes. O sea, creo que eso viene desde la familia. O sea, si en mi familia, en mi casa, no es bien permitido las emociones, no se puede hablar de la tristeza, no se puede hablar del miedo, no se puede hablar de emociones que son difíciles, pues obviamente ni los hombres ni las mujeres van a aprender a tocar eso. Entonces, pues se tiene que ir, nos tenemos que ir educando entre todos, quitando los mitos y pudiendo expresarnos. Creo que es importante que uno se pueda expresar para que los otros aprendan cómo hacerlo también. ¿Y por qué consideras tú que es importante que los hombres expresen sus emociones y que abran su vulnerabilidad? Pues porque para bien o para mal, ellos sí son un poquito más víctimas en ese sentido del machismo, del patriarcado, que los obliga un poco a no sentir. Porque para ser hombre hay que cumplir con ciertos requisitos muy fuertes, como por ejemplo ser valiente, ser proveedor, ser exitoso. Hay muchas cosas que se les piden a los hombres que los dejan en lugares muy difíciles. Y entonces para ellos, a veces más que para nosotras, tocar eso es un crecimiento impresionante para poder tener la vida que uno quiere y no tener que estar siguiendo los deberías, y los deberías que para los hombres, en algunos temas, porque para nosotros en otros, pero para ellos en algunos temas sí son súper fuertes. Entonces la vulnerabilidad les permite decir, no tengo tantas ganas de hacer esto, tal vez, o quisiera ahorita que me apapacharan, que me ayudaran, o sea, ¿por qué tengo siempre que vivir el papel del hombre? ¿No? Entonces creo que para los hombres la vulnerabilidad les da un espacio para volverse a construir diferente. ¿Y de dónde crees tú que viene esta cultura de la mujer es la que llora? ¿Desde dónde viene eso? Creo que sí, en verdad hay dos energías, una energía femenina y una masculina en el mundo en general, en la Tierra, y la energía femenina es una energía más emocional y la energía masculina es una energía más de lograr, de objetivos, de concretar. Esa energía la tenemos todos adentro de nosotros. Sin embargo, por cuestiones, desde mi perspectiva, de mercado, cuestiones del sistema que hemos creado pues para consumir, porque la verdad es eso es lo que yo pienso, se ha privilegiado más pues todo lo que no es emociones, ¿no? Y por lo tanto todo lo que no es femenino, porque todo lo femenino va en contra un poco de esta lógica del mercado que va, que logra, que quiere alcanzar, hacer. Entonces se ha privilegiado un poco lo masculino y ahí se ha llevado como la posibilidad de tocar las emociones, pues. ¿Y cómo identificar qué energía tenemos más? O sea, cada uno tenemos una energía más trabajada, digamos, que otra. ¿Cómo identificar? Pues, ¿qué tan fácil te es tocar tus emociones? Ahí puedes darte cuenta. Si te es fácil expresar qué te pasa, decirle al otro, me estoy sintiendo así, necesito esto, es que hay algo en lo femenino, aún siendo hombre, que puedes tocar más. Y hay mujeres que no tocan tampoco eso, porque hay mujeres que también se han tenido que defender mucho, no tocar esas partes como para poder entrar al mundo de los hombres, ¿no? Entonces, creo que ahí te puedes dar cuenta. Hay hombres súper sensibles también que lo pueden hacer. Entonces, ¿qué tanto estás pudiendo expresar lo que te pasa y lo que necesitas, ¿no? Y si no lo haces, empezar a hacerlo, pues. Amigos, ya escucharon a nuestra especialista e invitada de hoy.
Vamos a seguir platicando con ella de estos temas, pero antes los invito a ver lo que dijo Julio Cortázar con su relato Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegando el llanto, se tapará con el decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Julio Cortázar. Ya estamos de regreso con Carla Vázquez. Ella es psicoterapeuta gestal y especialista en adolescentes. Carla, estamos de regreso contigo y ya vimos el texto de Julio Cortázar de Instrucciones para llorar y es muy curioso cómo maneja el humor, bueno, el humor del autor, pero justo algo unido volviendo a la vulnerabilidad, hablando del miedo, de la inseguridad. Hay muchas veces en las que estas emociones las reprimimos. ¿Eso es bueno? ¿Qué tan bueno es crear esta coraza que creemos que nos protege de esas emociones que pensamos que son negativas? Pues yo creo que más que bueno o malo es falso, porque no hay personas que no sientan miedo. Creo que finges no sentir miedo. Entonces, lo que pasa cuando haces eso es que te pierdes de la posibilidad de saber para qué estás sintiendo, porque las emociones tienen funciones. Entonces, el miedo, el enojo, la tristeza, la inseguridad, el poderte permitir sentirlas, te va a dar la brújula de qué necesitas. Entonces, si yo no siento miedo, pues no me voy a proteger o no voy a pedir ayuda o voy a hacer algo que me ponga en riesgo, por ejemplo, con el miedo, ¿no? Entonces, no sentirlo, un poco es fingir y un poco es perderte de la posibilidad de saber qué necesitas. Entonces, es muy importante sentir todas las emociones. ¿Y qué sucede en nuestro interior cuando reprimimos todo eso? Pues puede haber mucho enojo, por ejemplo, o puede haber mucho enojo que explote en otros lados. Es como actuar las emociones, como que en vez de que te estés enojando por esto que es real que está pasando, te estás enojando por otra cosa y eso va a generar una mala gestión de las emociones, además de que te vas a perder, no vas a saber ni quién necesitas ni quién eres, entonces vas a estar un poco perdido en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, sintiéndote un poco mal. Si esto se alarga mucho, es cuando, por ejemplo, las personas te dicen, me siento mal, no sé por qué, no me hallo, no me gusta mi vida. Pero eso es porque repetidamente no se permiten hacer todo esto, ¿no? Y justo se da mucho en los jóvenes, que nos da miedo hablar de las emociones, ¿no? Justo vulnerarnos, abrirnos. ¿De qué manera yo me puedo abrir sin que me lastime alguien? Porque está este miedo de que me abro y me van a lastimar. Pero ¿qué puedo hacer para abrirme sin ese miedo? Pues el miedo siempre va a existir. Esa es la vulnerabilidad. Es como me arriesgo a pesar del miedo. O sea, creo que, a ver, también hay una función en no quererme abrir y debo escuchar eso. No con todo mundo. Sí debo de saber cómo cuando eres adolescente las emociones están a flor de piel y a veces se nos va a abrirnos demasiado y también tenemos experiencias muy incómodas. Entonces, creo que uno es fijarte con quién te estás abriendo. Es verdad que no con todos, pero siempre hay una posibilidad de que me lastimen. Sin embargo, elijo abrirme, porque aquí creo que esto es importante. Si no toco mi tristeza y esos sentimientos difíciles, tampoco voy a tocar los padres. Entonces yo me arriesgo a sentir tristeza porque también me voy a conectar con el otro, porque voy a ser feliz, porque voy a sentir alegría. Entonces es pensar que si hay un componente donde siempre voy a sentir, puede haber una posibilidad, un riesgo de salir lastimada. Entonces reviso con quién hacerlo, que eso es un poquito de protegerme, y de todas formas me arriesgo porque sé que lo que puedo ganar es más alto que lo que puedo perder, aunque siempre hay ese riesgo, pero si uno toca su vulnerabilidad, justo le pierde el miedo
a que a lo mejor lo lastimen, porque al final fuiste honesto contigo, pues. ¿Y qué consecuencias tiene en nuestra personalidad y en nuestra salud mental y emocional reconocernos frágiles, saber que de repente hay debilidad, hay fragilidad, justo vulnerabilidad? Pues sus consecuencias increíbles, como tener mucho poder, mucha autoestima. La autoestima viene de la capacidad en que yo me permito fracasar sin que eso sea un trauma. O sea, alguien con buena autoestima es alguien que puede fracasar y no clavarse con eso. Y eso es vulnerabilidad, porque al final pensamos que la autoestima es como yo me siento súper bien conmigo, soy lo máximo, pero no, la autoestima buena es puedo fracasar, me permito caer. Entonces, tocar eso para la personalidad, pues te hace súper fuerte, súper poderoso, puedes atravesar cualquier cosa que te propongas, te hace súper poderoso desde mi perspectiva. Carla, cuéntanos, hay el sinónimo, se conoce que el sinónimo de ser valiente es soy fuerte, a mí nada me pasa, no tengo miedo. Pero, ¿qué significa realmente ser valiente? ¿Podrías darnos la definición de valentía? Para mí valentía es hacer las cosas con miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí. O sea, pensar que no vas a tener miedo es un poco fantasioso, eso no se puede. Obviamente, si tú vas siendo muy bueno en algo, vas perdiendo el miedo, porque lo vas haciendo cada vez más, pero la valentía es hacer algo nuevo, por ejemplo, a pesar de que tienes miedo, ¿no? Entonces, la valentía es justo ese poder de tocar el miedo y aún así moverte. Oye, y hemos estado hablando en la entrevista de cómo abrir la vulnerabilidad, de adentrarnos al miedo, que el miedo siempre está, pero suena muy fácil decirlo, ¿no? Otra cosa es hacerlo. Entonces, ¿qué tips nos podrías dar para que los jóvenes puedan conocer su vulnerabilidad y abrirse a ella? Pues número uno, creo que sí lo tienen que hacer gradualmente. O sea, llegar y poner un post en una red social y vea, pues a lo mejor es mucha exposición, ¿no? Y entonces la experiencia puede ser muy difícil. Pero entonces, ¿qué hago? Me abro primero con las personas con las que me siento más cercano, donde creo que me van a recibir mejor, donde el piso está como más planito. Entonces voy probando poco a poco cómo es abrirme, hasta que de pronto un día lo puedo lograr a lo mejor con alguien que no es tan cercano a mí. Esa sería una, ¿no? La otra es, revisa tu capacidad de pedir ayuda. ¿Qué tanto? Porque a veces los chavos así pasa, no piden ayuda, pasan momentos difíciles en la escuela o algo y nunca piden ayuda. Entonces, revisa tu capacidad de pedir ayuda, poco a poco, igual con las personas que crees que sí te van a contestar, ¿no? Y yo me hago siempre esta pregunta, que a lo mejor les puede servir a ustedes, es, ¿qué haría si el miedo ahorita no me paralizara? ¿Qué estaría dispuesta a hacer si el miedo no me paralizara? Entonces, a veces cuando estoy como en situaciones donde me empiezo a sentir vulnerable, digo, si no tuviera miedo, ¿qué haría? Entonces, es mucha como detenerse, hacerse estas preguntas, hacerlo poco a poco, para que entonces gradualmente ya te vuelvas experto, pero de inicio, pues no va a ser tan fácil, y menos si en tu casa no te enseñaron, porque esas cosas se enseñan. Carla, pues te agradezco mucho esta entrevista, fue muy interesante todo lo que nos mencionaste. A ti, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir en el segmento de vida saludable. Los invito a conocer esto que escribió Mario Benedetti sobre el miedo y el coraje. Miedo y coraje. Poema inédito de Mario Benedetti. El miedo y el coraje son gajes del oficio, pero si se descuidan, los derrota el olvido. El miedo se detiene a un palmo del abismo y el coraje no sabe qué hacer con el abismo. El miedo no se atreve a atravesar el río y el coraje rechaza el mar del infinito. No obstante, hay ocasiones que se abren de improviso y ahí miedo y coraje son franjas de lo mismo. Amigos, ¿cuánto hemos aprendido el día de hoy? ¿Con cuánto nos vamos de verdad? No olviden que vivimos en un mundo vulnerable y que la mejor estrategia nunca será huir de nuestras emociones, por mucho que nos incomoden. Al grito desesperado de trágame tierra y escúpeme lejos, podríamos empezar a verlo más bien con humor. Se vale reírnos de nuestra propia situación, no para burlarnos, claro está, mucho menos para descalificarnos ni negar lo que nos sucede, sino para relajarnos ante lo que es inevitable, ante todo aquello que no podemos controlar y que es parte de la vida. Al final del día, sentirnos vulnerables significa que estamos vivos.
Afrontar la vulnerabilidad es un acto de valentía que fortalece nuestro mundo interior y nos conecta con nosotros al mostrarnos transparentes y auténticos. Nunca olvides que tú, amigo o amiga que nos ve en Jóvenes en TV, seas quien seas, vivas donde vivas, eres suficiente. Eres digno de amor y de pertenencia. Recuerda que la vulnerabilidad no es un defecto, y menos sinónimo de fracaso. Si eres hombre o mujer, tienes derecho a experimentar tu fragilidad, a sentarte frente a tu miedo, mirarlo a la cara y hacerlo tu aliado. Te recomiendo que cuando te sientas así, no te escondas ni te quedes solo. Busca el apoyo de los demás. Es muy válido pedir ayuda y hacernos acompañar por los otros. Brené Brown, la profesora de la Universidad de Houston que realizó estas investigaciones durante años, asegura que vincularse con la vergüenza y la vulnerabilidad y aceptarlas le cambió la vida por completo. Después de mucho estudiar este fenómeno emocional, llegó a la conclusión de que lo mejor ante la fragilidad es mostrarnos, dejarnos ver y permitir que los otros nos vean tal y como nos sentimos. ¿Se dan cuenta? Mostrarnos de forma abierta y transparente es la estrategia para fortalecernos y conectar con nosotros. Brené Brown nos invita a que amemos y nos entreguemos a la vida, aunque no haya garantías de por medio, porque la vida, amigos y amigas, se va en un suspiro. Casi como este segmento del que ya nos tenemos que despedir. Compartirán conmigo que ha sido un programa llegador, muy honesto y transparente. Nos encontramos aquí el día de mañana en Jóvenes en TV, con otro tema para una vida saludable.